salvadoreña dio sentencia favorable para que Jocoro pague lo adeudado ante lo demandado por el profesor Pablo Quiñones. Usted se recuerda, el ex técnico de Jocoro. Los fogoneros tienen como fecha límite para pagar el 4 y el 5 de noviembre. Jocoro quería pagar 3 veces menos de lo que correspondía pagarle al profe Pablo, así que tienen hasta el 4 y 5 de noviembre. Y también Once Deportivos multado con $800 por reincidencia de ingreso y quema de pólvora en el estadio. Además se dio a conocer también que Henry Romero solo obtuvo un juego de suspensión para este partido, en el que pasó anteriormente de Firpo frente a Alianza. Creo que lo más interesante que ha estado dando vueltas es la situación de la comisión disciplinaria, que no accedió a las pruebas contundentes para sancionar lo que pasó con el bus de Alianza de parte de lo que nosotros veíamos a través de ese video de la afición de Firpo. Una situación de que nosotros creo que mencionábamos el lunes que para mí es una lástima que haya este tipo de personas porque manchan el fútbol, no tiene que ser así. Usted tiene que ir al estadio, divertirse, y lo hemos mencionado durante semanas, lo importante que es de ir en familia al estadio, y muchos padres a través de las redes sociales decían: ¿cómo voy a llevar a mi hijo si están pasando este tipo de situaciones, profe? Vamos a ver, y yo creo que le vamos a quitar la camisa a estos actores, ¿verdad? Bueno, agentes externos del fútbol le llamaría yo, como lo dice el reglamento, las reglas de juego, y le vamos a quitar la camisa para evitar las cuestiones pasionales en relación a la identificación que alguien pueda tener con un club, ¿verdad? Porque este tipo de gente que no es otra cosa más que delincuentes del fútbol o que se acercan al fútbol, no tienen identificación, porque lo hemos visto en los diferentes escenarios con las camisas de diferentes equipos, y creo que no es la mayoría, pero sí manchan el fútbol, y yo creo que eso tenemos que tener claro, que no los podemos identificar que son los de X equipo, los de X color. Todos los equipos de fútbol, todos los actores del fútbol, a los que nos apasiona, nos encanta el fútbol, creo que tenemos que identificarlos como esos actores que no son bienvenidos dentro del fútbol, y no le tenemos por qué poner equipo. Son gente que no debe de involucrarse dentro del fútbol si su idea es verdaderamente delinquir, ¿verdad? Porque son actos delincuenciales esos, más allá de que digan la justificación de la pasión por un equipo, de un resultado o cualquier otra situación. Creo yo que son hechos que no deberían de ocurrir, ocurren, y por lo tanto hay que tomar medidas, hay que darle seguimiento, hay que tomar todo lo necesario, porque como va el punto, pues esto lo que hace es alejar a la gente que de verdad quiere ir a disfrutar del fútbol, ¿verdad? Creo yo que alguien en su sano juicio, después de un incidente como este, se la piensa 2 veces en llevar a la familia a las actividades del fútbol, habiendo otras actividades con menos riesgo. Por muy interesante que pueda ser el partido, esa situación opaca el tema de fútbol, y creo que ahí sí todos debemos de unirnos para atacar estas situaciones que no deben de ocurrir ni en el terreno de juego, ni en el entorno, ni antes ni después de un partido de fútbol. El tema es muy práctico, Diana, y el profesor hablaba o iniciaba la plática acerca de quitarnos la camisa. Y en este punto creo que para mí es totalmente indicado quitarme la camisa de Firpo y decir: esto es reprochable bajo cualquier punto de vista. Esto no se trata de qué equipo fue el que lo hizo o no. En este caso lo hizo el equipo del cual yo simpatizo, y aún así yo lo que quiero es recriminar este tipo de situaciones, porque no puede estar sucediendo. Como usted dice, es un daño que se le está haciendo al fútbol en sí. Qué buenas cosas puede traer el hecho de que la afición se aleje del fútbol nacional, ¿no? Porque el fútbol no está solamente creado para las barras organizadas o para estos aficionados que generan este tipo. Es decir, ellos no son los dueños del fútbol. Para nada, los dueños del fútbol somos absolutamente todos los aficionados del fútbol. Y por actitudes de cierto grupo, al final se termina alejando otros que también son dueños del fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que no entiendo si esto no es un motivo, no acceder a pruebas sustanciales o pruebas contundentes como
como dicta. ¿Cuál podría ser prueba contundente en todo caso, ¿no? ¿Cuál podría ser la prueba contundente para acceder a sancionar este tipo de situaciones y que de una vez por todas no sucedan? No entiendo yo cuál podría ser otra prueba. Y eso es lo que todos nos preguntamos, porque esta comisión, que es la única que puede recurrir a este tipo de situaciones, que tiene los elementos, lo estamos viendo a través de las redes sociales, que hay existencia precisamente de esas pruebas, se adjudicaban precisamente que no había recolectado elementos suficientes para poder sancionar a los involucrados. Además, también el gerente de Alianza, Edwin Lamarca, reconoció que el atentado del domingo fue el tercero que ha sufrido Alianza en los últimos años. Según el gerente deportivo, solo hubo daños materiales que tendrán un costo entre $1.500 y $2.000. A pesar de que la comisión dijo de que no hay pruebas, sí continuará la investigación de la Policía Nacional Civil. Correcto. Eso sí hay que mencionarlo. Y también, profe Elmer, otro de los temas que queremos tocar con usted, creo que es el tema que hasta todos hemos estado, ya va a venir el profe, va a venir el profe. Desde ayer, es la situación de las sanciones a los árbitros presentes en los partidos de FAS frente a Municipal Limeño y también de Metapan Jocoro. Ahí están nuevamente las sanciones. Edgar Alonso Ramírez en el FAS Municipal Limeño, árbitro principal, 3 fechas de suspensión. Juan Francisco Zumba, árbitro línea del FAS Limeño, 3 fechas también. Y Edwin Corleto, el central del partido Metapan frente a Jocoro, 3 fechas. Profe. Vamos a ver, voy a empezar por contarle una experiencia. Muchas veces estar en el día y el lugar equivocado puede traspasar estas facturas, ¿verdad? Y lo que demuestra es que en el arbitraje, a lo largo ya de casi 25 años que yo estoy involucrado en esto, las cosas se siguen haciendo igual y no precisamente bien. Porque yo tuve la oportunidad de arbitrar un partido Metapan 11 Lobos, en el cual tuve una situación bastante similar a la que hace Yosimar Quiñones sobre Estradela, nada más que no fue dentro del área, sino enfrente de la banca del mismo 11 Lobos. Claro. Fue una situación, sí, algo así, el lanzamiento de un jugador brasileño que tenía 11 Lobos. Por cierto, Memo Rivera estaba todavía en activo. Y lo que quiero decir yo es que no saqué, en esta situación así, no tomé una decisión, error claro. A lo que voy es que los árbitros, al igual que un jugador, falla un penal, hace una mala cobertura, hace un mal pase y le pasa factura al equipo. Los árbitros son deportistas y se equivocan. Me parece que, claro, no vamos a normalizar la equivocación, pero es parte del juego. El problema aquí es que ahora hay una sanción que se da a conocer sobre 3 árbitros, el árbitro del partido FAS Limeño y el árbitro asistente número 1 que le acompañaba, y también del árbitro del partido Metapan Jocoro. Pero esto es más una reacción como consecuencia de que creo yo que, al igual que el otro incidente que estábamos hablando, creo yo que hay una como que si fuese un común acuerdo del análisis de lo que estamos viendo, que el arbitraje está cometiendo muchas situaciones irregulares, muchas equivocaciones que atentan también, al igual que la otra situación, contra la integridad del fútbol. Y aquí contra la integridad física de los jugadores, porque hemos visto 2 situaciones en las que son entradas que se deben de castigar, de lo contrario alguien puede entender que son normales. Puede haber una confusión y no son normales, no debe de pasar, se deben de castigar. Pero aquí a lo largo del torneo han habido muchas situaciones en las que los árbitros se han equivocado de esta magnitud del FAS Limeño y no han habido sanciones y pronunciamiento. No, hay una plancha, creo que es de Padilla, el jugador de Platense, que obviamente él va a la pelota, pero es claramente una plancha a la altura de la nuca del jugador rival, que ahora no me acuerdo quién era el rival, y solo le dieron amarilla. Y mirá que Padilla es un chico que yo lo conozco hace 1000 años y sé que no es malintencionado, pero no hay otra, es contundente la jugada en ese momento como para analizarla, no analizar la intención o no, le metió una plancha en la nuca, listo. Precisamente, y para ese recuento lo voy a llevar a la jornada, ¿qué sería? La jornada 4 cuando jugó Alianza Firpo en el Cucatlán, en la que hay un incidente que sale expulsado Rodolfo Zelaya. Muy bien. Sí.
Pero ahí hay dos incidentes. Número uno, hay una agresión de un jugador de Firpo, que el árbitro no toma ninguna decisión disciplinaria y posteriormente muestra una segunda tarjeta amarilla a un jugador que ya estaba amonestado y no le expulsó. Ese árbitro luego arbitra el Águila Atlético Marte. Y no voy a decir nombres porque no se trata de personalizar la situación, sino del actor, del árbitro. No hubo decisión sobre esto. A lo que voy es que parece que no hay control, no hay evaluación. Y ahora estas sanciones salen como consecuencia de una voz de la prensa, ya de los equipos que creo yo que son los que más resienten esta situación, y la exposición del jugador a una lesión, porque no hay un seguimiento, es el tema. Sí. O sea, lastimosamente a estos árbitros les pasa la factura. Y para que vean que no hay seguimiento de esta situación y evaluación del trabajo arbitral, y no hay coherencia en la toma de decisiones, el mejor ejemplo de la jornada anterior, que lo hablábamos el lunes. El partido Águila-Metapán. Águila empieza ganando 1-0. Pues el marcador el partido lo ganó ampliamente y no vamos a decir que por esa situación Águila ganó el partido, pero al menos la dinámica del juego cambia. Y a lo que voy es que el árbitro asistente que avaló esa situación es el árbitro que estuvo involucrado en las dos situaciones del FAS limeño. ¿Y qué es lo que quiero completar con esto? Es que tenés a un árbitro que es joven, con proyección, que de hecho fue el árbitro de la final pasada. Sí. ¿Y qué te hace pensar a vos si tenés a un árbitro asistente de renombre, con mucha experiencia? Se acaba de equivocar en la jornada anterior, en el partido inmediato, 3-4 días anteriores, y lo tenés ahora como asistente tuyo. Es un mal mensaje para un joven si no tenés la madurez al momento de la planificación de hablar esta situación. Mira, te equivocaste el miércoles, gracias a Dios que te nombraron por equivocación, por falta de seguimiento, de evaluación, de lo que sea, pero este partido lo vamos a hacer bien. Ese es tener madurez para enfocar las cosas, pero pues obviamente de repente, y lo digo también por experiencia, cuando uno es joven y tiene árbitros internacionales de experiencia que forma parte del equipo de uno, es bien difícil decirle qué hacer y señalarle los errores. Me imagino que Manuel y Emiliano les pasó cuando empezaban en los equipos y ya había gente ahí con una posición ganada, en experiencia, en rodaje, y pues obviamente uno tiene que callar muchas veces. Claro. Y eso lo hace equivocarse a uno. Entonces dentro del arbitraje esto está pasando. Y ahora es más cuestión de la presión mediática que se genera, que creo yo que en términos generales no se necesita saber de reglas de juego para saber que lo que ocurrió en el FAS limeño son situaciones que ya rayan en lo absurdo, de situaciones que se debe de decidir. Y aquí no aplica el dicho de que no decidir también es decidir, ¿verdad? No, aquí hay que tomar acciones correctas, porque si no es un mensaje equivocado. Y eso es lo que demuestra esto, que no hay seguimiento, no hay evaluación, los árbitros se confunden. Y aquí no vamos a criticar la parte técnica con la administrativa en términos de quién hace las cosas bien y quién no. Pero obviamente no hay coherencia, porque si vos haces un buen trabajo técnico, bueno, pero las designaciones, nada que ver con el buen rendimiento, pues el mensaje que hiciste en lo técnico lo votaste, por muy bueno que sea. Entonces, y bueno, y si le ponemos que a la parte administrativa, el trabajo técnico no va enfocado a lo que se puede estar fallando, pues creo yo que tenemos resultados como lo del FAS municipal limeño, ¿verdad? Profe, pero a partir del hecho es decir, ya conocemos que probablemente el tema de la designación y la continuidad que se le da a los árbitros, pues probablemente no sea bajo el criterio que hemos estado platicando, pero ¿qué le parece la decisión de la sanción? Es decir, ya esto es un paliativo que al final es visto como bueno. ¿Usted cómo lo ve? ¿O es peor la medicina que la enfermedad? Vamos a ver, es que en términos mediáticos genera o calma, digamos, los vientos exacerbados en parte de todos los actores del fútbol, porque decimos, bueno, al menos tomaron decisiones. ¿Sí? Y bien, uno dice, al menos un jugador ya la va a pensar. Sí, al menos queda claro de que las decisiones del árbitro en ese partido fueron equivocadas, a pesar de que no se decidió, y ojalá que todos entiendan esta situación. Bien, ahora el tema es si va a ser una cuestión sistematizada, que cada vez que hayan equivocaciones puntuales,
La va intención a es haber no llegar a publicación, esto. publicación de las sanciones. Porque fíjate que el problema es que en términos de arbitraje también tenés que romper ya los paradigmas de creer que el arbitraje debe de aislarse y manejarse como un grupo aparte. El arbitraje, y no lo digo yo, bueno, lo voy a decir en este momento, pero es replicando lo que dice el director de arbitraje de la FIFA en este momento, ya por casi 10 años, Máximo Busaca. Los árbitros se deben de manejar como un equipo de fútbol. Los que mejor rendimiento tienen son los que deben de salir a la cancha. Y obviamente los que fallan van a la banca. ¿Qué es lo que pasa cuando un jugador comete actos indisciplinarios? Se sanciona, pues el árbitro también. Que me van a decir a mí que el tema es que no hay que, a los árbitros no hay que publicar las sanciones porque el siguiente domingo te van a decir, por eso te mandaron a segunda, porque te equivocaste. Pero es que sin publicar las sanciones, a mí me lo han gritado casi en todos los partidos, por eso te mandan a segunda por malo. Entonces, esa es una cuestión de la preparación psicológica del árbitro, que si ya lo sabes entonces que es un elemento que está ahí, ¿por qué no trabajas en preparar a los árbitros en esa parte también? Pues que el árbitro debe llegar fortalecido. Y de ahí es otro tema que quedaría para hablar, en el sentido de que a mí me da risa cuando yo veo las decisiones de FIFA, de CONCACAF, en términos de cánticos de discriminación y todo lo demás. Y por ejemplo, yo que he estado involucrado de manera directa, el árbitro lleva 25 años recibiendo todo tipo de insultos, de amedrentamientos en un partido de fútbol, y no se toman decisiones en ningún sentido. Es como, y que los árbitros no son personas también, pues, o sea, en el mismo sentido, tanto para la parte disciplinaria, también la protección, el cuidado del entorno del arbitraje debe de ser en esa dirección, ¿verdad? Pero no lo es. Repito, la decisión de las sanciones y hacerlas públicas sobre esta jornada me parece que está bien, pero ojalá haya continuidad de este proceso, porque no pasa nada que den a conocer las sanciones de los árbitros, posiblemente no tan inmediato como en esta jornada. ¿Por qué? Porque hay un tema que FIFA sí lo cuida, es el tema de no quitarle legitimidad a la competición. ¿Y por qué digo de no quitarle legitimidad a la competición? Porque tenés de repente, vamos a ver, ¿qué pasa si cada jornada está dando a conocer las sanciones de los árbitros? Sí, el equipo va a justificar que todo el montón de puntos que ha perdido como consecuencia de esas cuestiones. Entonces ya se va a perder el enfoque de lo que debe ser el rendimiento del equipo y el resultado que se debe de buscar, ¿verdad? Es una buena medida la tomada en el día de ayer. Sin embargo, la intención es hacer algo preventivo, no permitir que esto llegue siempre a que la corrección sea una sanción pública. Sí, es que, y aquí el consejo que no se lo vamos a cobrar a la gente del arbitraje, es que mira, ya deben de abrirse a la prensa. Si la FIFA, la Comisión de Árbitros de FIFA, en el Mundial de Rusia te dice, antes de empezar la competición, inician todos con una conferencia de prensa, darle oportunidad a los medios para responder a preguntas de cómo van a manejar el arbitraje en la competición. Después de terminada la fase de grupo, hacen una conferencia de prensa, utilizan videos, como por ejemplo en el Brasil-Suiza, para explicar y poner el audio de la conversación de los árbitros, cómo se llegó a esa decisión y si fue correcta o no, y permitir preguntas a la prensa. Eso, ¿qué te está diciendo? Que la gente del fútbol necesita saber cómo los árbitros toman las decisiones, porque ya dijimos del tema de la legitimidad que debe de cuidar de la competencia, pero también de la transparencia en la toma de decisiones, para evitar pensar que por qué ahora sí y antes no, porque de repente alguien va a decir, y porque en esta jornada con estos equipos involucrados sí se toman decisiones y se hacen públicas, y en otras jornadas con otros equipos no. ¿Cuál es la diferencia? Puede empezar el morbo de la gente. Sí. ¿Por qué hasta ahora? Pero esto puede ser como sentar un precedente, profe. Es que esto no es nuevo lo que ha hecho esta comisión de árbitros. Ya lo hizo hace, vamos a ver, 2 torneos. Y el torneo que quedó inconcluso, si recuerdan, por el tema de la pandemia, se hizo este ejercicio de hacer públicas las decisiones, porque ya demasiadas equivocaciones y la prensa pues obviamente ejerce presión sobre este tema. Entonces, como medida paliativa, no en la interna de los árbitros, sino más que todo para los medios de comunicación, los actores del fútbol, que están tomando estas decisiones, porque al final lo más importante es como cuando tenés a un entrenador. ¿Qué es más importante? ¿Las explicaciones que puede dar el entrenador a la prensa o el discurso y la coherencia del entrenador en la interna del equipo?
Lo mismo en el arbitraje, que los árbitros se compren el discurso de hacer las cosas bien y de tomar un compromiso para salir en cada partido a hacer un buen trabajo. Y no que andes pensando que si la designación que tenés en ese momento la mereces o no. Y andes pensando eso cuando deberías de estar pensando en el partido. Okay. Vamos a hacer una pausa. Al regresar también tenemos mucho tema, actualidad, como dije, de Águila y también de Firpo, de unas declaraciones que hay por ahí del Toto. Vamos a hablar también de ese tema. Recuerde que también nuestra selección ha hecho revivir nuevamente los sueños mundialistas, y para mantener a nuestro público debidamente informado sobre este camino a Qatar, gracias a Copa Airlines te lo presentamos. Esta es una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. El Estadio Olímpico Metropolitano es un estadio multiusos ubicado en San Pedro Sula, Honduras. Fue terminado el 25 de septiembre de 1997 e inaugurado el 5 de diciembre de 1997 por motivo de los sextos Juegos Centroamericanos. Además, es el estadio olímpico más grande de Centroamérica y el Caribe. Cuenta con una capacidad para 37,000 personas y su césped es natural. Un estadio para el uso de la liga local y, entre lo más relevante, albergó el campeonato sub-17 de la CONCACAF de 2015. Puedes viajar a Honduras y disfrutar de uno de los estadios más grandes, viajando por Copa Airlines. Puedes reservar tu vuelo ingresando a www.copaair.com y disfrutar de cada uno de los destinos apoyando a la selecta. Esta fue una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines.